Cuando recordamos a la Virgencita en su día, en el 8 de mayo, el día de nuestra patrona, la patrona de nuestra patria, la Virgencita de Luján, no podemos dejar de recordar a quien la cuidó y fue el primero que impulsó su devoción, al negro Manuel. Ese negro esclavo, a quien quedó al cuidado y al servicio de la Virgencita, allí cuando se quedó a orillas del río Luján. Por eso, este momentito, quiero comenzar con el Evangelio de Juan, que dice así, en su capítulo 19, versículo 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, el discípulo la recibió en su casa. Así como al discípulo amado, Jesús le regala lo más preciado, así es como Dios le ha regalado al negro Manuel, a su propia madre, a ella como madre. El negrito Manuel muy probablemente nació en el 1604, lejos de aquí, lejos del río Luján, en Costa de los Ríos, el noreste africano, esclavizado muy seguramente en Angola o Guinea, como muchos otros de su tribu y muchos otros africanos de su época. Habría vivido como cualquier otro de su tribu, dedicándose a la caza, a la pesca, hasta pasado los 20 años, en donde allí fue capturado. En las islas de Cabo Verde, los portugueses tenían como un centro de esclavos, desde donde después se enviaban a Panamá, al puerto de Portobelo, a Veracruz, México, a Colombia y también a Pernambuco, el Brasil. El viaje de Cabo Verde a Pernambuco duraba unos meses y era una travesía en la cual no todos llegaban a destino. Muchos mal alimentados, encadenados, sufriendo enfermedades, fallecían en el camino, eran descartados allí en el medio de la travesía. Sin embargo, el negro Manuel, quien ya había sido pensado por Dios, no como esclavo de los hombres, sino, como él dirá más adelante, como esclavo de la Virgen, sobrevivió a esta travesía y pudo llegar a Pernambuco. Allí en Pernambuco, el negro Manuel habría recibido el bautismo en Nuestra Señora de la Concepción, una iglesia destinada para la catequesis y el bautismo de los esclavos. Una catequesis bastante rudimentaria. Y luego sería puesto en la plaza pública, allí donde se compraban y se vendían a las personas, allí donde los traficantes de personas hacían su negocio. Allí fue comprado por el capitán del San Andrés, Andrea Juan, quien pronto le tomó cariño y no solo lo encargó de su navío y de muchos trabajos, sino que también seguramente le transmitió su devoción a la Virgen, su amor a la Virgen María. El San Andrés
venía del puerto de Buenos Aires a buscar mercadería. Y luego, con esa mercadería y el negro Manuel a bordo, vuelve al puerto de Buenos Aires. Así que es el 21 de marzo del 1630 que el barco San Andrés llega al puerto de Buenos Aires con el negro Manuel, pero también con algo más. Andrea Juan tenía un encargo de su amigo Antonio Farías de Sá, un hacendado de Sumampa, hoy Santiago del Estero. Le pide una imagen para la capillita de su hacienda que estaba construyendo, y Andrea Juan no solo le encarga una imagen que la compra en Pernambuco, sino que le trae dos, por las dudas, dos imágenes de barro cocido, bien guardaditas, cuidadas, en dos cajoncitos distintos cada una, para que por el viaje no se rompan. Bien guardaditas en el barco y ahora puestas arriba de la carreta para emprender el viaje hacia Sumampa, la estancia de su amigo. Pero antes de emprender el viaje, al llegar a Buenos Aires, el barco San Andrés es detenido por la Real Audiencia, sospechado de contrabando. Y es que en ese tiempo, y ahora también, era muy habitual el contrabando. Este contratiempo lo detiene a Andrea Juan, no pudiendo comenzar su viaje, y entonces recibe la ayuda de Bernabé González Filiano, un comerciante ilegal con el Brasil, que tenía muchos contactos y que le ayuda con la paga de una fianza y logra la liberación de Andrea Juan. Tan agradecido, Andrea Juan con Bernabé le hace un obsequio, le regala una posesión suya, que es nada más ni nada menos que al negro Manuel. El negro Manuel entonces es puesto en la estancia que tenía Bernabé en ese lugar para cuidarla. Y es la conocida estancia, conocida en esa época, con el nombre de Lo de Rosendo. Queda entonces el negro Manuel cuidando la estancia de Rosendo. En su camino hacia el Alto Perú, Andrea Juan, en lugar de tomar el camino nuevo, toma el camino viejo. Y esto puede ser por dos razones. Primero, porque el camino viejo era por el cual tomaban los contrabandistas para pasar más desapercibidos, aunque era mucho más peligroso, porque podía ser atacado por bandidos. Y la otra razón puede ser porque el camino viejo, por sobre el camino viejo estaba la hacienda de Rosendo, que era justamente la que administraba su amigo Bernabé, y era entonces un lugar seguro para poder pasar la noche. Así que la primera noche, antes de cruzar el río Reconquista, en la zona más o menos de Hurlingham, se detienen a hacer noche, a pasar la noche, a comer, renovar las fuerzas y descansar para el otro día. Y en la segunda noche ya se detienen en Lo de Rosendo, la hacienda que administraba su amigo Bernabé, quien le pagó la fianza y a quien había regalado el negro Manuel. Así que allí, en esa noche, podemos imaginar que, aunque encerrada en una cajita,
la Virgencita de Luján se encontraba de nuevo con el negro Manuel. La segunda noche, la parada es en la hacienda que administraba Bernabé, amigo de Andrea Juan, aquel que le había ayudado con su problemita en el puerto. A la mañana siguiente del descanso, allí, en la hacienda de Rosendo, hoy Villa Rosa, en Pilar, es en donde se produce el milagro de las carretas. La Virgen quiso quedarse a orillas del río Luján para bendecir y cuidar al pueblo argentino. Nos dice el prefacio de la misa: una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente a orillas del río Luján, como signo de su maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en Argentina. Pero junto a la Virgen se quedó el negro Manuel. Allí, en el momento del milagro, todos acuerdan destinar a ese esclavo para que se quede al servicio de la Virgen en ese paraje, en ese lugar. Que allí se le levante una capillita humilde para que los peregrinos puedan ir a rezarle y a pedirle a la Virgencita. Así, durante 40 años en lo de Rosendo, el negro Manuel queda cuidando a su nueva ama, la Virgencita de Luján. Pero en el año 1670, el descuido de la ermita y de la propia hacienda de Rosendo es demasiado, se viene abajo, queda abandonada, y doña Ana de Matos, una mujer muy adinerada del momento, decide comprar la imagen para llevarla a su hacienda y que allí se le construya una capilla digna para mayor comodidad de ella y también para mayor comodidad de los peregrinos, para que los peregrinos puedan dignamente venir a rendirle culto. Y la lleva a lo que hoy es Luján. Sin embargo, la Virgen volvió 2 veces, no una, a la hacienda de Rosendo. Algunos se preguntan, ¿será porque no fue en peregrinación solemne, no le rendimos misa, no le hicimos un homenaje adecuado? Es posible, pero también, y es más posible aún, porque en aquel momento el negro Manuel no había ido. Aquel esclavo de la Virgen que 40 años pasó cuidando, rezando y recibiendo a los peregrinos en esa vieja ermita, junto a la Virgen, su nueva ama, no había ido al nuevo lugar, no había ido a la casa de doña Ana de Matos, sino que él humildemente se había quedado allí esperando. Cuál sorpresa debió haber sido al levantarse, ¿no?, a la mañana, después de una noche triste, sabiendo que su ama se la habían quitado, y sin embargo levantarse y encontrarse a la Virgencita allí, una vez más, junto a él, que era su esclavo. A la tercera vez entonces se organiza una procesión, ya con el negro Manuel,
desde la estancia de Rosendo hasta la casa de Ana de Matos, en donde se le iba a construir la nueva capilla. Luego de esa procesión, el obispo autoriza allí que a lo largo de 3 días se celebre la misa y se haga una fiesta. Es así como la Virgencita sí esta vez se queda en la casa de Ana de Matos, seguramente porque el negro Manuel, el fiel esclavo de la Virgen, también se quedó en la casa de Ana de Matos. Y esto sucedió en 1971. Pero a fines de 1674, una nieta de González Filiano, ese antiguo dueño de la estancia de Rosendo, se va a casar y es por eso que reclama sus bienes. Y dentro de sus bienes estaba el negro Manuel, a quien había sido regalado por Andrea Juan a González Filiano, y por herencia le correspondía a la nieta. Allí entonces comienza el litigio por el negro Manuel. El negro Manuel se defiende diciendo que soy de la Virgen no más. Él se considera, desde aquel momento del milagro, que su dueño la había dejado al servicio de la Virgen de Luján y que ahora ella, solamente ella, era su ama. Por eso, su única defensa es: yo soy de la Virgen no más. Pero Manuel pierde este litigio. Y entonces se hace una colecta pública en donde se convence a esta mujer, la nieta de González Filiano, en vender al negro Manuel en 100 pesos. Sin embargo, la colecta pública llega a los 250 pesos. Aquellos que querían que el negro Manuel siga al servicio de la Virgen de Luján. Y la primera interesada, Ana de Matos, pone 100 pesos, logrando que el negro quede nuevamente, ahora sí, al servicio de la Virgen para toda su vida, sin que nadie pueda decir que no es más que de la Virgen. En todos los años siguientes que el negro Manuel quedó al servicio de la Virgencita y de los peregrinos, es testigo de las salidas de la Virgen en busca de los pecadores. Y él mismo le dice a la Virgen: Señora mía, ¿qué necesidad tiene de salir de casa para remediar cualquier necesidad, siendo tan poderosa que desde aquí lo puede hacer? Y continúa diciendo: ¿y cómo sois tan amiga de los pecadores que salís en busca de ellos cuando ves que tan mal te tratan? El negro Manuel se daba cuenta de estas salidas porque a las mañanas la Virgen aparecía con abrojos, cositas pegadas en su manto, como quien hubiera estado entre los pastos, entre los pastizales y entre los abrojos, buscando a aquellos a quien amaba, buscándolos para que se acerquen a su Hijo Jesús. Es con estos abrojitos que el negro Manuel encontraba en el vestido de la Virgen pegaditos, que obraba muchos milagros y curaciones a los peregrinos y enfermos que se acercaban a pedir la protección de la Virgen. Es así como aparece su primer capellán, el padre Montalvo, enfermo de asma,
que ya no podía más con su salud endeble y se acerca a pedir su protección y a morir al lado de la Virgen. Tan enfermo estaba que aquellos que lo traen pensaron que se les había quedado ahí, porque le había agarrado en el viaje, a poco de llegar, un ataque tan grande que todo el mundo pensó que en realidad lo traían muerto. El negro Manuel le prepara al padre Montalvo una infusión caliente con los abrojitos que él sacaba de las andanzas de la Virgen para que él lo tome en nombre de la Virgen y le prometa ser su capellán. Es la promesa que hace el padre Montalvo, ser su capellán y continuar la construcción de la capilla, esa capilla que había comenzado a construir Ana de Matos, pero que por distintas razones había quedado a medio hacer. El milagro de la curación del padre Montalvo sucede en el 1684. La obra de la capilla había sido iniciada en el 1677 y es continuada por el padre Montalvo luego de su milagrosa curación. En 1684 Ana de Matos dona el terreno y el 8 de diciembre de 1685 se celebra la colocación de la imagen de la capilla de Montalvo. En torno a esta capilla es que se forma el pueblo de Luján. En torno a la Virgen que se ha querido quedar a orillas del río Luján y que luego fue trasladada a los terrenos de doña Ana de Matos, es ahí que empieza a formarse el pueblo de Luján. En 1686, el negro Manuel muere con fama de santidad. Pero antes de morir, él dice: mi ama, la Virgen, me ha dicho que voy a morir un viernes y que el sábado siguiente me llevará a la gloria. Para terminar, quiero compartir un pedacito de la carta de los Filipenses, en el capítulo 2, del 6 al 11. Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, y presentándose con aspecto humano. Se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre: Jesucristo es el Señor. Aquel Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, siendo rico, se hizo pobre, y se hizo por amor a nosotros, esclavo, servidor. Quizás es por eso que la Virgen María busca a aquellos más humildes, a aquellos marginados, para manifestarle preferentemente su amor. Aquel esclavo africano, apresado en sus tierras por traficantes humanos, portugueses, traído a la rastra a Buenos Aires, comprado y vendido y regalado, termina siendo la persona más libre, porque termina siendo esclavo de la Virgen no más. Rezamos para terminar la oración para pedir la canonización del negro Manuel. Dios providente y misericordioso,
que infundiste en el corazón de tu siervo el negro Manuel, esclavo proveniente de África, un humilde y tierno amor a la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de Luján, convirtiéndolo en testigo del milagro, en fiel custodio de su sagrada imagen y piadoso difusor de su culto. Te pedimos que para alegría de tu pueblo peregrino en la Argentina, sea glorificado junto con tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, que la Virgencita nos cuide y que el negro Manuel nos enseñe a ser de la Virgen nomás.